Bienvenido, bienvenida a El Poder de la Esperanza. Gracias por recibirnos en tu hogar. Estamos tratando, a pesar de nuestras limitaciones técnicas, de hacer la mejor programación posible para llevarte un mensaje claro de esperanza de Jesús y su palabra. Yo estoy muy agradecido a Dios por todos los que respondieron al tema anterior, decidiendo creer en Cristo, amar a Cristo y pertenecer a Cristo, la mejor decisión que se puede hacer. Y hoy tendremos la oportunidad nuevamente de hacer nuestra decisión o reafirmar nuestra decisión. El tema de hoy se titula Esperanza más allá de la tumba. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Hay vida después de la vida? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué son las apariciones? ¿Qué ocurre 5 minutos después que una persona ha expirado? Preguntas que hay respuestas para ellas en este bendito libro. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre Celestial, llegó el momento de escuchar tu voz en este tema clave, que ha sido el mayor engaño del enemigo a través de los siglos. Está el mundo atrapado con este error, esta primera mentira. Queremos que la luz de tu palabra nos ilumine el camino, nos muestres con rayos claros que vienen de tu palabra y del cielo la verdad acerca de este tema para evitar los engaños finales. Bendícenos, danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un tema delicado, muy delicado, pues todos hemos perdido algún ser querido. Así que más allá de dar información de lo que ocurre cuando una persona muere, el propósito es traer una esperanza basada en la palabra de Dios, una esperanza segura acerca de la bendita resurrección. ¿Sabes que este es posiblemente el tema más claro en toda la Biblia? Pues existen más de 1600 versículos que nos hablan de esto. Pero lamentablemente es el tema más mal entendido. El gran engaño comenzó en el jardín del Edén. Fue la primera mentira. Le creímos al diablo, que tomó forma de una serpiente que no moriríamos, nos dijo. Y ocurrió exactamente lo contrario. Por creerle, este mundo se transformó en un cementerio. Perdimos todo, aún la vida eterna. Y en base a eso el diablo comenzó todo su sistema de engaño. Porque si este tema no se entiende bien, escucha bien, amado y amada, si este tema no se entiende bien, todas las demás doctrinas caen una tras otra. Las buenas nuevas son que es cierto que perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús. Alguien hoy que ha estado escuchando otras voces ha de escuchar la voz de Jesús y hará la decisión correcta. Es que hay una explosión de interés por lo sobrenatural, el espiritismo, el ocultismo, satanismo, brujería, nueva era, apariciones. Si tú vas a una librería o una biblioteca importante encontrarás más de 200 títulos sobre estos temas. Y algunos están entre los más vendidos. No hace mucho la cadena de televisión NBC o NBC emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Y afirmaban que sus seres amados vivían en el mundo espiritual. Por eso nos preguntamos, como el patriarca Job, en Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una pregunta válida, ¿verdad? Déjame ilustrarlo. Hace unos años fui invitado a un funeral donde parte de la familia era de una denominación y parte de la otra. Así que imagínate lo que sucedió. Trajeron 2 predicadores. Uno predicó con entusiasmo: hermanos, no se entristezcan, aleluya, nuestro hermano pasó mejor vida, ya está con el Señor, nos está mirando, así que sonrían. Y todos decían amén, amén. Luego pasó el otro predicador y dijo: hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro hermano no fue a ninguna parte, descansa, no sabe nada, ha de ser sepultado, estará inconsciente y se despertará de la tumba cuando Jesús venga por segunda vez y le devuelva la vida. Y el otro grupo decía amén, amén. ¿Sabes que cuando terminó ese servicio en la iglesia, ese servicio fúnebre, vi que la gente salió tan confundida? No sabían dónde estaba el muerto, si allá arriba, allá abajo, o en alguna parte, o allí mismo. Y yo estaría igualmente confundido si no supiese lo que dice la Biblia. ¿Qué sucede cuando la persona muere? ¿Qué le sucede a la persona? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos?
¿Dónde ir por respuesta a las grandes preguntas de la vida? Al libro de las grandes respuestas. Bueno, los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otra de infiernos. Por su lado, por otra parte, los hinduistas creen que en la reencarnación y en el nirvana, los que alcanzan el nirvana se vuelven parte del cosmos. Sí, las religiones africanas creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno o al purgatorio o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. La pregunta es cómo saber la verdad acerca de la muerte. Una pregunta válida, ¿verdad? Que es muy importante saberla, porque eso nos ayudará a evitar tantos y tantos engaños en el tiempo final. Déjame contarte una historia. El obispo Pike, un cristiano, se encontraba muy atribulado después que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. 2 semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del apartamento de su hijo se habían detenido exactamente a las 8:19 en el momento que el muchacho se había suicidado. El obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo intentaba contactarse con él. Y buscó, yo diría, de un paso en la dirección equivocada, un paso en falso, en un terreno resbaladizo, buscó un medio, un espiritista, que lo puso en contacto con su supuesto hijo. Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Y ese supuesto hijo le dijo, la vida aquí es maravillosa. Dime, ¿qué me puedes decir de Jesús?, le preguntó el padre. Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas. No es divino, sino humano. Y desde ese momento, el obispo se entregó al espiritismo y a los fenómenos psíquicos. Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba ahora en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Qué triste que el obispo Pike, un cristiano, un ministro, ignorara las palabras del profeta Isaías. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, amados, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en su palabra para tener información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos dice, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La muerte, como el frío de una noche en el Ártico, es un hecho en la vida. Es deprimente, inoportuno, porque apenas nacemos ya comenzamos a morir. Nos guste o no, tarde o temprano la muerte es un huésped que nadie invita y nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero la pregunta es, ¿dónde va el hombre o la mujer cuando mueren? ¿A ninguna parte? Tú dirás, ¿cómo? Tienen que ir a alguna parte. Veamos. Bueno, tú te preguntarás, ¿no es atemorizador emprender un viaje sin saber cuál es el destino? ¿O si regresaremos alguna vez? Cuando Henry Ward Beecher estaba muriendo, dijo, ahora viene el misterio. ¿Recuerdas cuando Sócrates se preparó para beber la copa de cicuta? Exclamó, adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne. Pero si voy a la vida o al olvido, no lo sé. Qué manera tan triste e incierta de terminar la vida. Es posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento, la incertidumbre acerca de lo que hay más allá. No muy lejos de aquí de casa donde vivimos, en el epitafio de una tumba en Richmond, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, se lee, aunque está en inglés y rima mucho mejor en inglés, por supuesto, traté de traducirlo y me quedó grabado, dice así, detente amigo que pasando vas, lo que tú eres ahora, yo fui una vez. Y donde estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme. Bueno, después de leer una inscripción, un niño de edad escolar que pasaba por allí y siempre veía esa inscripción, tomó un crayón y añadió estas líneas.
De seguirte no estaré convencido hasta saber a dónde te has ido. Es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? Perdón, van al cielo, van al infierno, al purgatorio, al olvido. ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final? ¿O se trata de una pausa entre dos eternidades? ¿Dónde están nuestros amados que murieron? Esa es la gran pregunta. Y la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo muerto y sabe lo que hay más allá. Porque Jesús nos dice siempre la verdad y nunca nos presenta algo a medias. Recurramos entonces a nuestra única fuente confiable de información para que nos brinde la respuesta. La enseñanza de la Biblia sobre la muerte tiene respuestas razonables, satisfactorias y lo mejor de todo, son promesas y es un mensaje reconfortante. Nos reconforta, nos trae esperanza. Nos dice la verdad porque Dios siempre dice la verdad. Mira lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, amados, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando un hombre muere? Y uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto a la muerte se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 12 y describe lo que sucede a un hombre, a la persona cuando muere. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, su cuerpo hecho de los elementos de la tierra regresa al polvo y su espíritu regresa a Dios. Por supuesto, para entender plenamente qué es el espíritu, necesitamos mirar en la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre al principio. Así que vayamos al libro de los comienzos, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando se describe nuestro origen. Y dice allí: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O alma viviente, dice la palabra de Dios. Dios tomó los elementos de la tierra: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio y demás. Agua, por supuesto, que es hidrógeno y oxígeno, pero juntos forman un líquido. ¿Sabes tú que se nos quitan todo el agua, quedamos un montoncito pequeñito porque más del 70% somos agua? Somos como la sandía, ¿verdad? Algunos más redonditos que otros. Y ahora Dios toma los elementos de la tierra, forma un cuerpo perfecto. Y aquí quiero corregir el primer error que la tradición enseña, que creó un muñeco de lodo y barro. No, Dios creó un ser perfecto de carne y hueso, lo hizo a su imagen, pero le faltaba vida, tenía un corazón que no latía, tenía una mente para pensar que no pensaba, una sangre que no corría, no fluía por las venas ni por su cuerpo, los ojos que no veían, faltaba ese toque que solamente Dios da. O sea que tenía un corazón en su pecho, tenía un cerebro, pero no pensaba. Un corazón que no latía. Como dije, tenía sangre en sus venas que no circulaban. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces Dios sopló en su nariz. En su nariz se dice el aliento de vida o la chispa de la vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente o persona viviente. O como dice otra versión, el hombre se convirtió en un ser viviente. Podríamos ilustrarlo de esta manera. Veamos aquí en la pantalla. Polvo más espíritu, o sea, el aliento, da alma viviente. O hecho más simple, elementos de la tierra más aliento o soplo de vida da un ser viviente. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? Es la creación al reverso, justo lo inverso. El polvo, nuestro cuerpo, menos el espíritu o ese aliento de vida,
da un cuerpo muerto, vuelve todo a ser como era al comienzo, antes que Dios dé el soplo de vida. O dicho de manera más simple, elementos de la tierra menos aliento da un cuerpo muerto. Y tú dices, ¿cómo es esto? Yo pensé que seguía viviendo. Podemos entender mejor esta verdad con la siguiente ilustración. Conecta una lamparita a la electricidad. ¿Qué sucede? Tenemos luz. Nadie pone la luz en la lámpara, ¿verdad? La luz se genera por la unión de dos componentes, la lámpara que fue creada para alumbrar, más la electricidad. Se unen y produce luz. Y cuando desconectas de la electricidad, la luz se va. Y pregunta, ¿dónde se va la luz? La pregunta es sencilla, pero tan difícil de contestar. No va a ninguna parte. Sencillamente deja de ser, no existe. Así es la muerte, amados. Cuando el aliento o chispa de vida regresa al Creador, se separan los elementos, el hombre muere. Y todo lo que queda es el cuerpo compuesto por los elementos de la tierra que regresa al polvo. El alma viviente o ser viviente o persona viviente simplemente deja de existir. Y a veces lo que nos confunde es decir el alma, y la palabra alma, ser viviente o persona viviente quiere decir tú, yo, la persona. Si decimos hoy en el estadio de fútbol del América o del Monterrey o del equipo que sea, ¿verdad? A mí me gusta el fútbol. Digo, hay 30.000 almas. ¿Qué estamos diciendo? No cosas que andan flotando por allí, sino 30.000 personas. Y cuando la Biblia habla de alma, quiere decir el ser vivo, tú y yo. Y al morir, ese aliento de vida cesa, deja de respirar, ya la persona está inconsciente. Todo vuelve a ser como era antes que Dios dé el soplo de vida. Por eso la Biblia declara en Salmo 146, 3 y 4, y dice así: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero tú te preguntas, ¿dónde pasan el tiempo entre la muerte y la resurrección? Job nos dice, Job 17:13. Si yo espero, el Seol es mi casa. El Seol es mi casa. La tumba, quiere decir. De acuerdo a la Biblia, cuando un hombre muere no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, o sea, no vive en ninguna parte. La muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir. Y yo no sé cómo Dios lo hará, porque Dios tiene ese modelo exactamente guardado, ese original. Yo no sé, lo va a hacer perfecto, aunque haya sido hecho polvo, haya sido comido tragado por algún tiburón o lo que sea. Dios tiene la capacidad de crear esa persona exactamente con la identidad, esa misma persona y no otra. O sea que no va a ninguna parte. La muerte, amados, es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir. Y eso puede hacerlo solamente Dios, y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese, como lo vimos en uno de los temas. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Solamente este versículo es capaz de destruir siglos y siglos de tradición y todo un sistema de creencias que no están basados en la palabra de Dios. Por eso no importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, o cuán convincente sea la información que se da en las sesiones de espiritismo, hipnotismo y nueva era. Dios dice, los muertos nada saben, nada. Y cuando Dios dice nada, es nada. Ahora, amados, es evidente que los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos. Mira lo que dice la Biblia de una persona que ha muerto en el libro de Job, capítulo 14, versículo 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. ¿No es esa la mejor forma después de todo? Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa tranquilamente, ajeno a los problemas de la vida o las preocupaciones de sus amados, hasta que sea llamado por el dador de la vida. ¿Te sorprende que la Biblia compare la muerte con un sueño?
El profeta Natán le dijo al rey David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dijo. Estaba hablando de la muerte. Y de hecho Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y esta afirmación confundió un poco a los discípulos, ¿verdad? Sabían que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo, pero por eso no lo respondieron. Y aquí está lo que Jesús le dice en San Juan capítulo 11, versículos 12 al 14. Ellos dijeron, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Amados, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de Jesús y se lamentó. Oh Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin duda tenía razón. Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad y le dijo, tu hermano resucitará. No le dijo vive, sino resucitará. Ahora nota la respuesta de Marta en San Juan 11, 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sabes que Marta era una amiga cercana y seguidora de Jesús? Y su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo, cuando Jesús venga por segunda vez. Ella tenía la teología correcta. Había escuchado a Jesús cuando enseñaba. De hecho, puede haber estado en la multitud cuando Jesús dijo lo que dice en San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Jesús estaba hablando acerca de su segunda venida, y Marta le aseguró a Jesús que esperaba ver a Lázaro en la resurrección del fin del mundo. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Acercándose a la cueva donde se encontraba su amigo, la tumba de Lázaro, Jesús pidió que le quitaran la piedra que sellaba la entrada. Y preocupada por el pedido, Marta objetó, Señor, hiede ya porque es de 4 días, ahí está ahí adentro. Pero la piedra fue quitada. Y Jesús llamó en alta voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo le estaba hablando a Lázaro. De lo contrario, todas las tumbas de Betania se hubieran abierto. Lázaro volvió a la vida, pero aún estaba atado con los lienzos mortuorios como se acostumbraba en ese tiempo, tal como lo habían dejado en la tumba. Y aunque hacía 4 días que había muerto, no hay registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo que está en concordancia con la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, un sueño que solo puede ser interrumpido por el llamado del dador de la vida misma. Hay 1600 versículos que nos hablan de esto y todos coinciden. ¿Sabes? Ese es el llamado que anticipó Job cuando dijo, entonces llamarás y yo responderé. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo me levantaré. Y una vez deshecha esta mi piel, yo sé que con mis ojos veré al Señor. Él creía en la resurrección. Estamos hablando, hermanos, de siglos y siglos atrás. Martín Lutero, un fiel monje católico, dijo lo mismo porque esta es la creencia que él tenía, hasta que después se dio cuenta que la iglesia había cambiado esto y les hizo creer al mundo de que hay algo que sigue viviendo más allá de esta vida. Y quiero decirte que esas verdades, falsas verdades, entraron una época cuando se prohibió la Biblia. Entraron las tradiciones en lugar de la palabra de Dios y hoy son aceptadas como doctrinas. Martín Lutero dijo en el libro de Christian Hope, página 37, dormiremos hasta que Él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga, Doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré en un instante y seré feliz con Él para siempre. Oh, qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. Las catacumbas de Roma, como le mencioné en un programa anterior. Hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Y esas palabras están escritas una y otra vez, palabras de tristeza, palabras irreversibles. Adiós por toda la eternidad. Adiós para siempre.
Sin embargo, si tú miras las tumbas de los cristianos, se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo. Adiós hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches, hasta la mañana. Amigos, ¿no es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que nuestros adioses no son finales? Saber que se acerca una gran mañana de la resurrección después de la oscura noche de la muerte. Saber que Cristo llamará a nuestros amados que murieron y que Él le responderán. El cristiano no tiene que estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo, porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez, habrá un reencuentro, y la Biblia dice cuándo será ese reencuentro. Y aquí está el mensaje de consuelo del apóstol Pablo que compartió a los primeros cristianos, y muchos de ellos fueron sepultados en las catacumbas. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, ni en la bola de cristal, ni en el horóscopo, ni en las apariciones, sino en el Señor Jesucristo. El mensaje del cristianismo que impactó al imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión y la muerte les parecía un abismo oscuro del cual no tenían escape posible. Y Pablo y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte, el nefasto enemigo de toda la humanidad. Por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en la tumba y su gloriosa resurrección, obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús proclamó triunfante lo que dice San Juan 11:25, tú lo sabes de memoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice vive, sino vivirá. Y Jesús apunta a aquel momento cuando sea la gran resurrección. Sí, amados, la resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo mismo. ¿Y cuándo llegará esa feliz ocasión? ¿Cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Aquí está 1 Corintios 15, versículos 20, 22 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¡Qué hermosas palabras! Y más adelante, en el mismo pasaje, Pablo declara, 1 Corintios 15, 51 y 52, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo dice cómo seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestros cuerpos serán cambiados cuando Jesús regrese. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y David, en el Salmo 17, versículo 15, David dijo que no estaría satisfecho, satisfecho cuando despertara del sueño de la muerte. Esto es lo que dice él. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amados, puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. ¿Pero qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron? Es la gran pregunta. El apóstol Pablo nos describe de una manera magistral, hermosa. Mira qué esperanza nos da y cómo la Biblia coincide, no se contradice. Lo que contradice es la creencia popular que a veces nos confunde. Básate en lo que Dios dice y estarás en terreno seguro.
porque es la pura verdad. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo digo, alabados al Señor por estas palabras. ¿Podría haber palabras más alentadoras? ¡Qué esperanza gloriosa! Cuando Jesús emerge entre los cielos y contempla las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz los llamará de la misma manera que llamó a Lázaro: sal fuera, despertad, despertad, moradores del polvo. Y las tumbas en miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Yo diría, saldrán tac, tac, como popcorn, como palomitas de maíz, millones y millones. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. No le digas, ven aquí, ven allá. Hermanos, ¿por qué es importante creer en esto? Mira, si tú no crees en esta verdad que los muertos nada saben, todas las demás doctrinas van cayendo una por una. ¿Para qué va a venir Jesús si ya recibieron la recompensa o el castigo? ¿Para qué un juicio si ya recibieron la recompensa o el castigo? ¿Ves? Todas las verdades van cayendo una tras otra. Pero se acerca el día más glorioso, cuando familias y amigos se reunirán para no apartarse nunca más. Saldrán del pueblo de la tierra, se unirán con los que estén vivos. ¿Qué día será ese? Ninguna pluma puede describirlo. Este es el futuro, amados, que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor y Salvador cara a cara. Unirnos con los amados que han dormido en Jesús. ¿Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano? Pero la pregunta más importante de todas que debería ser respondida es: ¿cómo puedo tener la seguridad de que ahora mismo, la seguridad que puedo tener ahora de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa de Jesús en 1 San Juan capítulo 5, 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amados, es lo que Dios dice. Quisiera tener más tiempo para hablarte de esto. Pero tú podrás ir al sitio de internet donde habrá abundancia de información. Va a haber como 9 páginas allí que hemos de colocar. Como 9 páginas que nos habla de todos los versículos que nos hablan acerca de la muerte y versículos que a veces nos confundimos. Y también, ¿qué es el infierno y dónde estás? ¿Y dónde está? Pero para cerrar, pregunto, ¿estás listo para una decisión por Cristo? ¿Estás listo para reafirmar estas verdades en tu corazón? Haremos hoy como los temas anteriores. Tienes 3 opciones y mi deseo es que marques las 3 opciones. Pero es algo voluntario. Coloca también en forma voluntaria, sin compromiso, tu nombre, dirección, contacto, grupo de edad. Y quiero decirte que esto no es ningún contrato, ningún compromiso, sino el deseo de tu corazón de reafirmar esas verdades en tu mente, y queremos orar por ti para que Dios te bendiga. Y al llenar en este sitio, al hacer clic, al llenar estos puntitos, estos 3 puntos, es para orar por ti y también te habilitará para recibir más materiales sobre este tema y otros temas. Queremos orar por ti. ¿Estamos listos? Mi decisión por Cristo. Hay 3 opciones. La primera: el tema de hoy me ha traído esperanza. Si esto es cierto, marca frente al número 1. Número 2. Acepto a Jesús, quien es la resurrección y la vida. Si tú aceptas, marca frente al número 2. Y número 3. Quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado, bautizada. Si es así, marca frente al número 3. Vamos a repetir otra vez. Mi decisión por Cristo. 3 opciones. Número 1. El tema de hoy me ha traído esperanza. Si esto es cierto, marca frente al número 1. Número 2, acepto a Jesús, quien es la resurrección y la vida. Marca frente al número 2. Y número 3, quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado. Vuelvo a decir, esto no es ningún contrato, pero el deseo de tu corazón, queremos orar por ti para que Dios reafirme esto en tu corazón. Mientras colocamos el gráfico en la pantalla, yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga, te ilumine, te guíe. Oremos.
Gracias Dios por darnos una esperanza segura más allá de la tumba. Gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos. Anhelamos el día glorioso del reencuentro, cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre. Hoy creemos y aceptamos a aquel que es la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Señor, quédate junto a mí, no dejes que yo me aleje más de ti. Dame, Señor, la paz a mi corazón para sentir el gozo de tu amor. Vivir tan cerca de ti que pueda sentir que estás junto a mí. Solo depender de tus brazos de amor para soportar contigo la tentación. Si tu vida la sientes sola y vacía, danos la oportunidad de acercarnos a ti y abre tu corazón a Jesús. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz y el mundo Jesús pueda comprender que solo tu amor me da salvación. Solo tu amor